Hoy disfrutamos a Cristo, pues solo Él nos libera. En Él fuimos perdonados, la más grande alabanza a Él. Es glorioso cuando llenas este lugar. Justo ahora tú te mueves al nosotros clamar. Ven aquí, Espíritu, muestra tu poder. Tenemos hambre por más de ti. Sean abiertos los cielos hoy y que tu viento estremezca hoy nuestro corazón. Muévete otra vez, arde hoy, 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 hoy. Para todo el que está herido, llega el sonido del gozo. Él viene a restaurarlo, la más grande alabanza a Él. Es glorioso cuando llenas este lugar. Justo ahora tú te mueves al nosotros clamar. Ven aquí, Espíritu, muestra tu poder. Tenemos hambre por más de ti. Sean abiertos los cielos hoy y que tu viento estremezca hoy nuestro corazón. Muévete otra vez, arde hoy, 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 hoy. Hoy todos juntos nos levantamos para exaltar tu nombre, Cristo, Cristo. Es imparable nuestra alabanza, tu Espíritu está aquí. Estremece hoy nuestro corazón. Muévete otra vez, arde hoy, 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 hoy. Nos levantamos, te exaltamos. Nos levantamos, te exaltamos. Dios los bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por poder estar en este momento una vez más compartiendo este domingo con la palabra del Señor. Seguramente Dios nos estará hablando a través de su palabra. Quiero hablarle acerca del apóstol Pablo que habla a los Corintios en el libro de Primera de Corintios capítulo 13. Encontramos la palabra del Señor hablando acerca del amor, el amor que el apóstol Pablo nos da a entender lo esencial, lo importante que era el amor de Dios. La necesidad de poder servir a Dios era la base principal, era el amor. Cuando vemos si bien el versículo 1 dice: si yo hablase en lenguas humanas o angélicas, no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena, un címbalo que retiñe. Aquí vemos en estos versículos, y el versículo 2 dice: si tuviese profecías, entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Aquí vemos el apóstol Pablo hablando. Si bien vemos, a veces nos preguntamos por qué el apóstol Pablo nos deja este versículo, este capítulo en medio de dos capítulos, el capítulo 12 y el capítulo 14. Vemos que habla de los dones, del servicio, de esa manifestación del poder del Espíritu Santo. Y aquí vemos acerca de estos dos capítulos
Y luego vemos que el apóstol Pablo termina el capítulo 12 diciendo, procurad los dones mejores, ¿no? Y habla de algo mejor, de algo, y cuando habla de lo mejor está hablando acerca del amor de Dios. Y en los primeros versículos la palabra nos habla acerca, ¿no?, de Corintios. Los corintios habían estado entusiasmados por lo que ellos estaban viviendo, ¿no? Ellos habían recibido la manifestación del poder del Espíritu Santo, tenían dones, tenían lenguas manifestando, ¿no?, el poder del Espíritu Santo. Pero Pablo comienza a hablarles acerca del amor, que era todo importante. Era importante tener nuevas lenguas, hablar lenguas angelicales, era importante los dones, era importante la fe. Y él dijo, si todo esto tuviera, pero si no hay el amor de Dios, todo lo que puedan hacer puede ser en vano, ¿no? Por eso aquí la palabra del Señor nos habla, ¿no? Los corintios que sentían esa atracción del poder, de los dones, ellos anhelaban cada día más, ¿no? Y ese era lo que a ellos los motivaba a poder servir y tener esa motivación de seguir adelante. Ellos anhelaban el poder de Dios, anhelaban la manifestación de los dones del Espíritu Santo. Y la palabra nos enseña que todo esto es muy importante para mantenernos como hijos del Señor. Cuando vemos el versículo 3, ¿no?, aquí la palabra nos habla del valor del amor, ¿no? Si bien dijo, si tuviera lengua, si tuviera no fe y no tengo amor, al final sería nada. Dice el verso 3, repartiéndose todos mis bienes para dar a lo comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, nada me sirve. Y en este versículo encontramos acerca del valor que tenía, ¿no?, del amor, ese sacrificio que uno podía hacer de entregar todo lo que pudiera hacer. No habla como religiosamente, no habla de una actitud religiosa, de una actitud que uno pueda hacer como hijo de Dios o como servidor, ¿no?, de dar, ¿no? Y dice, si yo pudiera dar todo, ¿no?, poder dar mi vida, dar mi cuerpo, debiera dar, ¿no?, todo lo que tuviera a mi alcance, dar a los pobres, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Aquí el apóstol Pablo nos habla acerca de ese valor que es, ¿no?, del amor de Dios. No es solamente ser un religioso o alguien que pertenece a una iglesia, sino que debemos saber que el amor de Dios es muy fundamental para poder nosotros continuar o hacer lo que Dios quiere que hagamos. Cuando seguimos viendo el versículo 4, el 5, habla de esa característica del amor, ¿no? Habla de ese amor humilde, ¿no?, de esa humildad que Dios espera de cada uno de nosotros, ¿no? Cuando hablamos de la humildad, vemos que la humildad es, ¿no?, contrario al orgullo, ¿no? El orgullo nos hace pensar que somos mejores, ¿no? Y el orgullo nos pone en una postura en la cual la palabra dice que el amor de Dios nos logra que nosotros podamos vencer el orgullo y tener esa humildad. Cuando vemos el versículo 4, dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Aquí vemos algo muy importante, ¿no?, que acerca del orgullo, como dice que el orgullo lo hace sentir a uno mejor que otro, ¿no? Y cuando vemos la humildad es opuesto a todo esto, nos sentimos, ¿no?, nos damos cuenta que en vez de exaltarnos a nosotros, siempre vemos la necesidad que puede haber del otro lado. Vemos la necesidad de una persona, vemos, ¿no?, nos negamos a nosotros mismos para poder continuar, ¿no?, aquello que Dios nos ha encargado a poder llevar el mensaje de Dios. Dice, el amor es sufrido. Cuando hablamos de sufrir, hablamos que aun cuando tenemos dificultades, ¿no?, que tenemos algún problema, ¿no?, siempre tenemos esa humildad de creer en la palabra del Señor y saber esperar.
saber que Dios es fiel y que Dios no creemos de verdad en su palabra y esperamos en su promesa. Por eso dice que el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. A pesar de los problemas o de las luchas que puedo tener, sigo esperando en la palabra, sigo esperando, aunque quizás del otro lado vea otras personas que puedan tratar de hacerme daño o cosas que puedo conocer del pasado. Olvidando todo eso, puedo creer en la palabra del Señor. Por eso es importante que en este día podamos entender que hay un plan, hay un propósito de parte del Señor para nuestra vida, de que podamos servir a Dios de la manera que Dios quiere que sirvamos. Olvidando lo nuestro, dejamos de lado por amor a Cristo, por amor a la iglesia, por amor a nuestros hermanos. Podemos perdonar, podemos arrancar todo pasado, y porque a veces nosotros mantenemos ciertas experiencias del pasado, conocimientos que tengamos o información de lo que nos pasó del pasado o de cosas que hicieron contra nosotros, y esas cosas afectan si nosotros prestamos atención. Pero cuando habla de sufrimiento, entregamos todo esto en las manos del Señor y nos despojamos y tratamos de hacer lo que Dios nos pide hacer. Cuando vemos el versículo 7, ¿no? Dice: todo lo sufre, todo lo cree y todo lo espera y todo lo soporta. Aquí hay algo importante que dice esta palabra, ¿no? Hay 4 cosas que menciona, ¿no?, esta palabra, ¿no? 4 cosas que Pablo dice, ¿no? Dice: todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Y todo esto ¿no? es una manera en la cual nosotros, para poder cumplir todo este plan acerca del amor, necesitamos nosotros poder estar influenciados por ese amor que viene de Dios. Y nos damos cuenta que de alguna manera el apóstol Pablo nos está llevando cada día a poder entender cuál es el carácter de Dios, cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida, qué es lo que espera Dios de nosotros, ¿no? Y nos damos cuenta que lo que Dios está produciendo es formar un carácter conforme al propósito de Dios. Por eso es imposible poder, ¿no?, decir todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, ¿no? Ese amor que se manifiesta de parte del Señor. Por eso nosotros debemos aprender a amar con todo nuestro corazón. Así como Dios nos amó a nosotros, nosotros debemos amar. Y cuando nosotros amamos, podemos hacer lo que Dios quiere que hacemos. Aunque sufrimos, esperamos en Dios, ¿no? Aunque todo este sufrimiento, creemos que vamos a salir del problema. Creemos que Dios va a cumplir su palabra. Aunque quizás estamos creyendo, sabemos esperar, ¿no? Ese tiempo, ¿no? Primero el sufrir, ese sufrimiento, creemos que Dios me saca de ese sufrimiento. Puede ser una enfermedad, puede ser un problema, puede ser, no sé, un montón de obstáculos que puedan presentarse en la vida, pero yo creo en la palabra del Señor, por eso creo, espero. Luego dice, ¿no?, que todo lo espera, ¿no? Espero ese tiempo necesario que Dios quiere que yo espere como hijo del Señor, porque sé que Dios es fiel. Y luego en la última parte lo soporta, ¿no? Soportar, a veces, ¿no? Si el amor de Dios no está en nuestros corazones, podemos hacer ese cambio, podemos ser insoportables, no poder soportar la prueba, no poder soportar esa lucha que podemos estar pasando. Pero si nosotros estamos bajo la influencia del amor, por eso todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Así que quiera Dios que en este día, a través de esta hermosa palabra, Dios nos pueda animar, nos pueda fortalecer. Cuando seguimos viendo el versículo 8 de este capítulo, ¿no?, de Primera de Corintios, capítulo 13, verso 8, vemos el amor que es eterno. El amor de Dios es eterno, ¿no? Y eso es lo que Dios quiere que podamos entender, ¿no? El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas, la ciencia se acabará, porque en partes conocemos y en partes profetizamos, mas cuando venga el perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y aquí vemos
algo muy importante, ¿no? El apóstol Pablo nos habla en estos hermosos versículos: el amor es eterno. Los dones espirituales son temporales, en la cual son muy necesarios para nosotros en esta vida, en esta tierra, podamos agradar a Dios o hacer la voluntad del Señor. La Biblia nos enseña que los dones son para crecimiento de la iglesia. Y cuando hablamos acerca del crecimiento de la iglesia, ¿no? Algo muy importante que debemos entender, que nosotros, nuestra obediencia, nuestra sujeción a la palabra del Señor hace que la iglesia avance, que la iglesia tenga un buen testimonio de los que le sirven, ¿no? Cuando vemos hablando de la palabra, los dones espirituales son temporales, ¿no? Hay tres cosas que habla aquí la palabra en estos versículos. Dice dones, ¿no? Los dones, la profecía de lenguas y conocimiento, ¿no? Profecías y lenguas y conocimiento. Tres cosas que el apóstol nos habla, ¿no? Esa profecía, que es la palabra del Señor, las lenguas, ¿no? En la cual habían recibido aquellos hombres de Dios, y aquel conocimiento que podamos tener. Y esas cosas, todo eso está diciendo el apóstol que se van a acabar. Por eso él dice: el amor nunca deja de ser, pero la profecía se acabará. Cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Todo esto se va a terminar. Un día cada uno de nosotros tenemos que finalizar en esta vida. Dice la palabra que si bien los dones, las lenguas, el conocimiento son tan importantes para nosotros mantener ese conocimiento, esa experiencia, ese servicio conforme a la voluntad de Dios, todo esto nos lleva a conocer más al Señor. Pero la palabra dice que si no hay amor, no sirve de nada, no vale nada. Así que Dios nos ayude a poder seguir permaneciendo, prevaleciendo en ese conocimiento de parte del Señor. Por eso dice, estos dones, ¿no? Eran muy temporales, muy dando a entender que en momento todo esto no lo vamos a necesitar, porque esto se va a acabar, esto se va a terminar. Y en estos tiempos que nos toca vivir, hablamos de la venida de Cristo, y esto es lo que lleva el apóstol Pablo a encaminarnos a ese momento, ¿no? Cuando la iglesia del Señor pueda estar unificada y pueda ser transformada y llevada al lugar que estamos preparándonos cada día. Cuando vemos el verso 11, decía la palabra: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, y más cuando yo fui hombre, dejé lo que era niño. Aquí vemos, ¿no? Habla el apóstol Pablo, menciona un niño, y de alguna manera está hablando, ¿no? También de los dones, está hablando de los conocimientos. Un niño de 4 años tiene muy poco conocimiento, tiene falta de experiencia, y así es cuando nosotros iniciamos el camino del Señor. Muchas cosas nos faltan, ¿no? Si bien los dones son muy importantes, las lenguas angelicales son importantes, pero cuando hablamos de un niño debemos saber que cada día vamos aprendiendo. Un niño, cuando crece y llega a una cierta edad, comienza a abandonar ciertas costumbres o hábitos que tenía, como jugar con juguetes y cosas así, porque va entendiendo que él va creciendo. Y cuando uno va creciendo tiene otra experiencia, comienza a descubrir cosas que están por delante, y así es el camino del Señor. Por eso decía, cuando somos niños, pensamos como niño, hablamos como niño, juzgamos como niño, pero cuando tenemos ya una madurez, tenemos otra experiencia. Lo que veíamos de una manera, ahora lo vemos de otra manera. Cuando vemos el otro versículo, dice: ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Aquí vemos el apóstol Pablo hablaba de un espejo, ¿no? Habla de ese espejo, dice ahora vemos por espejo, oscuramente. Antiguamente, en el tiempo de Pablo, los espejos que ellos utilizaban no era como los nuestros hoy que tenemos. Ellos producían ese espejo a través de un metal o a través de algo pulido, ¿no? Pero de alguna manera
a una cierta distancia no se distinguía tan bien como los espejos que hoy tenemos, ¿no? Era algo que en la cual está diciendo Pablo, cuando nosotros vamos creciendo, vamos viendo cosas hacia adelante, cosas que no conocemos, vamos descubriendo. A veces vemos, de alguna manera decimos será de esta manera, y vamos caminando en este camino, entendiendo y a veces no conociendo, falta de conocimiento, falta de ciertas experiencias. Conocemos a Dios de una manera, pero Pablo dijo, ahora cuando pasa eso, cuando habla de cara a cara, mejor era que mirar por espejos, era mejor estar cara a cara y veremos lo que antes parecía medio nublado o medio opaco, no teníamos con claridad lo que era, pero ahora cuando estamos, él dijo, mejor es ver a una persona cara a cara y poder saber, poder verlo y poder comprobar nosotros mismos de que esa persona era la que yo estaba esperando, ¿no? Y así es la palabra del Señor. A veces caminamos por fe en esta vida, hay cosas que a veces entendemos y cosas que no entendemos, pero lo importante es que el amor de Dios nos lleva cada día a poder obedecer la palabra, lo que aquello que era en partes comienza a terminarse cuando viene el Señor por nosotros. Y esto es lo que el apóstol Pablo está hablando, lleva a la iglesia a unificar, una iglesia en la cual está hablando de la venida del Señor, está hablando de que Cristo viene a buscar a su iglesia, y cuando nosotros todos somos arrebatados con el Señor, ese día vamos a poder ver al Señor cara a cara. Ya no será aquella parte que no conocíamos, aquello que veíamos oscuramente, ahora lo vamos a ver al Señor cara a cara, tal como Él es. Y en verdad nos vamos a deleitar, y la palabra seguía diciendo, ahora permanece la fe, la esperanza, el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Así que Dios nos ayude a poder entender esto. Lo importante, si bien es importante, todos estos dones que Dios nos habla, es muy importante para servir a Dios, para mantenernos o para hacer lo que Dios nos manda hacer, ¿no? Pero la Biblia sigue hablando, si no hay amor, dice en el comienzo de este capítulo, seremos como un metal que resuena, como algo que hace ruido. Por eso, qué importante poder amar a Dios, ¿no? A veces uno dice, cuando hacemos algo para Dios, debemos hacerlo con amor, con todo corazón, saber que lo estoy haciendo para Dios. Cuando voy a orar, cuando voy a leer un versículo de la palabra, cuando hago mi tarea, mi trabajo en el servicio de Dios, tengo que hacerlo con amor. Cuando traigo el diezmo o una ofrenda, puedo hacerlo con amor. Y si yo no lo hago con amor, la palabra me dice que es un servicio que no tiene eficacia, no tiene fundamento, nada soy, dice la palabra. Por eso lo que Dios quiere que cada día aprendamos la importancia que es el amor de Dios en nosotros. Por eso todos los días debemos probarnos y ponernos delante de Dios. Debemos amar a Dios. No vale nada todo sacrificio que yo pueda hacer sin el amor de Dios. Por eso el amor de Dios es algo muy importante. El amor que proviene de Dios, ¿no? Ese amor que solo Dios lo puede dar. Nosotros no lo podemos encontrar, ¿no? Por nosotros mismos. El amor, ¿no? Que proviene de Dios, no del hombre. El hombre puede amar, puede hacer un montón de cosas, mostrar el amor, pero el hombre es limitado, el hombre es finito. Pero usted y yo necesitamos, para poder hacer la voluntad de Dios y para poder llevar todo lo que Dios nos encomendó, necesitamos amar a Dios con todo nuestro corazón. Debemos dejar que el amor de Dios permanezca, porque esto viene de Dios. Y la palabra decía que todo se va a acabar, ¿no? Y habla de tres dones importantes. Habla la fe, ¿no? Habla de la fe que Dios dice, ¿no? Y la esperanza y el amor. Tres cosas importantísimas, pero dice, el mayor de ellos es el amor. Por eso nunca perdamos la fe, nunca perdamos la esperanza. En Dios siempre Dios estará con nosotros. La fe es lo que nos sostiene para poder mantenernos, aunque no veamos, aunque veamos oscuramente en ese espejo, pero el espejo del alma es la palabra del Señor. Será de esta manera, será esto, pero dice la palabra que estamos esperando ese momento, y luego ese amor nos hace mantener, nos hace obedecer y nos hace servir. Qué bueno que en este día podamos orar juntos
Pedirle a Dios para que cada día, en este tiempo que nos toca vivir, que ninguna circunstancia, ningún momento difícil o algún sufrimiento, algún problema me aleje del amor de Dios. Por eso dice la palabra que el amor es sufrido, es digno, el amor no tiene envidia, no se goza de la injusticia. Al contrario, cuando ve la injusticia se duele, ¿no? Mira la necesidad de los demás antes de mirar de lo nuestro, porque sabemos que nuestra vida está en las manos de Dios. En este día me gustaría orar por todos ustedes que están del otro lado, poder pedir al Señor que cada día podamos preocuparnos de poder lograr, como los corintios, tenían un gran deseo cada día ellos de recibir más de la unción de Dios, de la presencia de Dios, tener dones de sanidad, dones de lengua, tener esa interpretación de lenguas, y todo nos gusta porque son buenos, son importantes, pero dice la palabra, si tengo todo esto y no tengo amor, de nada sirve. Por eso lo importante es que el amor de Dios permanezca en nuestro corazón y que todo esto cada día podamos recibir de Dios. Oramos a Dios y le pedimos, Señor, quizás usted quiere amar a Dios pero no puede perdonar. Quiere amar a Dios, tiene mucha información del pasado, de sus parientes, de su vecino, lo que hicieron, de gente que habló mal de usted, y esas cosas nos perturban. Es porque todavía necesitamos superar cosas en nuestra vida y poder cada día amar a Dios con todo nuestro corazón. En este momento yo quiero orar. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento presentamos, Señor, nuestras vidas delante de ti. Gracias por enseñarnos a amar, Padre. Poder enseñarnos, Señor, que el servicio en tu obra sin el amor de Dios nada vale, Padre. En este día, Señor, necesitamos que el amor de Dios fluya en nuestro corazón, para que todo aquello que nos perturba como enojo, ira o rencor, odio, violencia, Padre, que en el nombre de Jesús sean disipados y que tu amor, Señor, se apodere de nuestra vida. En este día, Señor, recibimos toda presencia que viene de ti, Señor. Anhelamos más de ti, Señor. Queremos más, Señor. Queremos superar toda debilidad que pueda haber en nuestra vida. En el nombre de Jesús reprendo todo aquello que está perturbando en esa vida. En el nombre poderoso de Jesús te agradecemos y declaramos bendición para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Y así, mis amados hermanos, Dios los bendiga. Y bueno, qué bueno que cada día podamos anhelar más de Dios. Como decía el apóstol Pablo, mejores dones, ¿no? Mejor servicio a Dios. Y la única manera es cada día amar a Dios con todo nuestro corazón. Recibir del amor de Dios. Nuestro amor no es duradero, pero lo de Dios permanece. Dios lo bendiga, Dios lo guarde. Será hasta la próxima.